NTN24 debate la noticia con Wilfredo Amir Ruiz, abogado y director de la Asociación Musulmana de Miami. Señor Amir, bienvenido a NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en América. Gracias por acompañarnos. Saludos a Héctor, Andrea y a nuestra audiencia en Latinoamérica. Gracias. Escuchábamos al abogado de la familia de Muammar al-Gaddafi, señor Marcel Secaldi, y entre una de las noticias que daba el día de hoy es que la familia de Muammar al-Gaddafi plantea una demanda a la OTAN. Usted como abogado nos podría guiar un poco, decir cómo se puede demandar a la OTAN, por medio de qué organismo. ¿Es viable una demanda a la OTAN? ¿Se tendría que hacer por medio de la ONU, reabrir un caso? Hay que ver qué personalidad jurídica y en qué foro él piensa demandar, ¿verdad? Si es en un foro internacional o si es un foro nacional francés, ¿verdad? Y hay que ver qué personalidad jurídica tenga la OTAN para ser demandada y ser responsable a alguien como si fuera una entidad jurídica con capacidad de ser demandada. Así que hay que ver en qué foro él quisiera llevar esto y la personalidad jurídica y la capacidad de la OTAN de adquirir una personalidad ante alguna entidad, ya sea de organismo internacional de justicia o un organismo nacional francés o libio, ¿verdad? Señor Amir, le habla a Héctor Fabio Cardona. El abogado parte del punto de insistir en que las potencias tuvieron que ver directamente con la forma en que murió Gaddafi. ¿Usted cree que eso es cierto? Bueno, ciertamente hubo ahí injerencia internacional en el conflicto. Esto es abiertamente reconocido y es bajo la sanción de las Naciones Unidas. Están operando porque las Naciones Unidas le dieron el mandato de poder operar, específicamente el Consejo de Seguridad, de poder operar para salvaguardar la seguridad de la población. Y bajo ese pretexto es que está conduciendo o estuvo conduciendo la OTAN todos estos operativos militares por los pasados meses. Ahora, lo que es indudable es que Libia era un campo de batalla, un campo bélico donde incluso Muammar Gaddafi estaba al momento de ser detenido armado. Así que es un conflicto armado, no son de fuerzas regulares necesariamente, porque también vemos que los rebeldes que se rebelaron y adquirieron el poder en Libia y que hoy forman el Consejo Nacional de Transición, no son una fuerza militar organizada como un ejército, ¿verdad? Son eso mismo, son rebeldes. Y se formó esta guerra civil en un país en medio enfrascado en una guerra civil. Es muy difícil adscribir responsabilidad cuando no representan, por ejemplo, al Estado, como el ejército representa al Estado, no así los rebeldes, ¿verdad? No hay una institución aún formada, es un país y unas organizaciones estatales gestándose, en gestación, y como tal, pues, es muy difícil que se le adscriba alguna responsabilidad judicial. Ahora, señora Amir, es evidente que el Consejo Nacional de Transición no tiene el control sobre el país. Usted mismo lo está diciendo, los rebeldes, no es un ejército organizado. ¿Cómo lograr desarmar a las tribus y aceptar un orden inicial para la reconstrucción? Yo creo que en la medida que el Consejo Nacional de Transición Libio pueda aunar representación de las distintas tribus de Libia, podrán hacer gobierno. En la medida que se sientan representados la gran mayoría de las facciones libias y la gran mayoría de los componentes tribales de Libia, en esa medida ellos podrán hacer gobierno y yo creo que es posible, ¿verdad? Yo creo que están haciendo unas gestiones para alcanzar y aunar a las filas de este gobierno de transición la mayor parte posible de los componentes nacionales. Así que es una tarea ardua. ¿Por qué? Porque Libia carecía de instituciones políticas establecidas, no había partidos de oposición, no era como en el caso de Egipcio. El caso de Egipcio, a pesar de que había una dictadura de Hosni Mubarak, sí habían partidos de oposición y había partidos de oposición muy fuertes, como por ejemplo la Hermandad Musulmana, que la Hermandad Musulmana sí estaba organizada políticamente, muy bien organizada políticamente, a pesar de la persecución que había y de haber sido declarada
declarada una organización política ilegal. No así en Libia. En Libia no había partidos políticos, así que es un país con sus instituciones políticas muy inmaduras aún, muy jóvenes. Pero por lo menos se percibe un espíritu de unidad dentro de los detractores que aún siguen existiendo, que favorecían el régimen de Gaddafi, la percepción nacional de un país relativamente pequeño, de 6 millones de habitantes, grande en extensión territorial, pero pequeño en población. Se percibe este espíritu de unidad, esta satisfacción de haber salido de una dictadura, y por lo menos el hecho de que hay un consenso de que la mayoría del país no deseaba seguir con la dictadura de más de 4 décadas de Muammar Gaddafi, debe ser el elemento precisamente de unión nacional para hacer nuevo La forma en gobierno. que murió Gaddafi no lo convierte ahora en un mártir, no es contraproducente para la construcción, la reconstrucción y la superación de esta dictadura. Definitivamente la forma en que dieron muerte a Gaddafi deja mucho que decir del nuevo gobierno, pero no podía esperarse menos, en el sentido de que, como describimos anteriormente, las fuerzas que estaban combatiendo al régimen de Muammar al-Gaddafi no son fuerzas regulares, no es un ejército organizado, son milicianos, son voluntarios, gente con poca o ninguna preparación militar, ¿verdad? Y eso pues reflejó el tipo de trato y muerte que recibió Muammar Gaddafi, que deja mucho que decir respecto al trato de prisioneros de guerra o el trato incluso en combate. Pero haciendo esto a un lado, por otro lado, dejar a Muammar Gaddafi recibir el funeral que estaba pidiendo y que hoy exige su familia, es precisamente contribuir a convertirlo en algún tipo de mártir. Y en ese sentido, políticamente, muy sabiamente, el Consejo Nacional de Transición decidió sepultarlo en un lugar desconocido, sin mayor llamamiento y que se diera a la luz pública más atención de la que ya lamentablemente había recibido el evento de la muerte de Gaddafi. Señor Amir, y finalmente, ¿qué enseñanzas en su concepto le deja al mundo musulmán la forma en que se llevó a cabo esta insurrección y la forma en que terminó en Libia? Yo creo que el mensaje principal es a los dictadores que aún quedan. El mensaje principal es que ningún dictador es inamovible. Muammar Gaddafi llevaba 42 años en el poder, con un control férreo de las libertades y derechos humanos en su comunidad, y sobre todo con un saqueo sistematizado de las riquezas del país. Tan es así como un país exportador de crudo a los niveles que es Libia, donde el 30% del crudo que importa Europa lo obtiene de Libia. Su condición de infraestructura y su condición de un país de apenas 6 millones de habitantes no reflejaba la riqueza que debería reflejar. Se supone que Libia, dadas las circunstancias de sus exportaciones petroleras a través de por los últimos 40 años, tuviera un sitial de primer orden en el norte de África. Debería tener la mejor infraestructura de comunicación, la mejor infraestructura de comunicaciones, la mejor infraestructura de salud, de educación, y eso no era lo que reflejaba en la sociedad, lo que evidentemente demostraba que el país fue sistemáticamente saqueado. Sepa los dictadores que aún quedan en el poder, como Al-Assad en Siria y Al-Saleh en Yemen, que no son inamovibles, que el poder popular puede más que cualquier ejército. Lo demostraron en Egipto, lo demostraron en Túnez, ahora cayó Libia, y no tardará mucho en que estaremos dando una entrevista hablando de la caída de Al-Saleh en Yemen, y muy probablemente, aunque quizás un poco más tarde, caso de Siria de Bashar al-Assad. No hay dictador
que crea que puede quedarse en el poder y que el poder popular no va a poder derrocarlo. El poder popular, con o sin armas, es capaz de sacar del panorama aún al peor dictador. Señor Wilfredo Amir Ruiz, director de la Asociación Musulmana de Miami, también experto en Medio Oriente, le agradecemos muchísimo por esta entrevista concedida a NTN 24. Un placer para mí. Una buena noche, gracias por sus precisiones.